Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, licenciada. Nosotros vamos a discutir el caso. Soy casado y siempre le he sido fiel a mi esposa. Mi número de carnet es 2020-47117. Mi nombre es Esmeralda Suseli Díaz Ramírez. Buenas, licenciada. Mi nombre es Gudiel Ignacio Tomás Gabriel. Mi número de carnet es 2020-47597. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Merali Saraí López Aguilón y el número de mi carnet es 2020-429-36. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Jocabet Frisaday Zapón Calderón. Mi número de carnet es 2020-47621. Muy buenos días, licenciada. Mi nombre es Frida Alicia López Castillo. Mi número de carnet es 2020-47266. Bueno, vamos a iniciar con las preguntas y la primera es, ¿qué sentimiento o sentimientos superiores regularon la actividad médica en el presente caso? Buenas, licenciada. La primera pregunta es, ¿qué sentimientos o sentimientos superiores regulan la actividad médica en el presente caso? Yo opino que primero que nada en el paciente es el sentimiento paróxico, porque él está consciente de lo que está haciendo y tiene todos sus sentidos comunes. Y también, entonces, solo sería eso. Según la pregunta, yo diría los sentimientos paróxidos, porque el paciente presenta un trabajo laboral estable, lo que hace que su actitud emocional hacia él fuera positiva, provocando no ponerle atención a los síntomas que él sentía de una posible enfermedad, que él creía que su dinero iba a hacer que él estuviera bien o que podía cubrirlo todo. Y por otro lado, los sentimientos intelectuales, porque pone a prueba la aceptación o rechazo de su esposa al enterarse de su enfermedad. Él duda si su esposa se quedará con él o ya no, porque él le había dicho que era fiel, pero al decirle que su enfermedad era el VIH, se daría cuenta que él mintió y que le era infiel y posiblemente ella ya no podría regresar con él por su infidelidad. Yo pienso que son los sentimientos intelectuales y los morales. Los intelectuales porque él al momento de saber que era VIH, al principio sí se quiso hacer las pruebas, ¿verdad? Pero cuando se dio positivo de que tenía esa enfermedad, tuvo un gran asombro y estuvo dudoso también porque no le quería contar a su esposa sobre esta situación, ¿verdad? Porque decía ahí que iba a romper todo su matrimonio, ¿verdad? Y toda la felicidad que ha tenido. Y el moral, porque le ha afectado mucho su relación, tanto con su esposa, así con el médico, al momento de no querer revelar esta dicha enfermedad que podría afectar a terceros. Frida, actives tu micrófono. Frida, activa tu micrófono. Es que yo digo que son los intelectuales, ya que el esposo tenía un sentimiento hacia su mujer. Pero en el caso que como fueron los exámenes y dieron positivos a VIH, él tuvo el asombro de no creer lo que había pasado. Entonces, gracias a esto, sus mentiras saldrían a luz. Y el moral, ya que al final de los que nos relata esto, el paciente no quiso decirle la verdad a su esposa porque sentiría que su relación sería todo abajo. Solo. Bueno, yo pienso que es el intelectual, tanto porque
como dijeron, él quedó en asombro, él quedó sin saber ni qué hacer, no tenía ni idea cómo expresarse o qué hacer, y por eso hay veces de que uno toma decisiones que a la vez perjudican a otras personas y no nos damos cuenta, porque luego las noticias impactan demasiado que quedamos perplejos. También sería el sentido moral, tanto porque la doctora pues decidió pues contarle a la esposa, tanto para no dañar a terceras personas. La siguiente pregunta es, ¿se puso o no en práctica el juramento hipocrático? Godiel, activa tu micrófono. Sí se puso los valores, sí se puso a prueba los valores hipocráticos, porque pienso que para mí, digamos que empezando por la doctora, ella al inicio hizo bien todas las cosas, pero le faltó lo más importante, que era ayudar a los demás sin perjudicar a ninguno. Entonces, por encima de esos valores y la moral, está el de ayudar a las personas a ayudarlos con la vida, a concederles siempre la vida, no importando las cosas que tengan que hacer. Entonces, sí se puso los valores, también hay otros valores que intervinieron y también la moral que ella tenía ante la vida. Solo gracias. Yo opino que sí se puso en práctica el juramento hipocrático, porque la doctora puso todo su conocimiento para poder tratar al paciente, aunque en un par de casos tuvo que desvelar esa confidencialidad que tenía con el paciente, ya que su condición podría afectar a futuras generaciones. Entonces, anteponiendo todo, ella puso salvar las vidas de los pacientes. Eso sería todo. El juramento hipocrático se puso sí, se podría decir que se puso en práctica, ya que la doctora cumplió su papel en intentar de saber qué tenía el paciente, pero a la vez, como intervenía con terceras personas, también digamos que tuvo que hacer todo lo posible para poner en práctica también a esas terceras personas. Solo. Merely se encuentra. No. Lisa, como en la anterior reunión, Merely tiene problemas con la red, o sea, con la señal de internet. Entonces hay más de que ella se sale de la reunión. Pues el juramento hipocrático, podemos decir que se tomó en cuenta de diferentes maneras, porque sí ve por el bienestar del paciente, sí le instruyó de la decisión o de los problemas que debía que hacer. Lo que el paciente no fue el que tuvo el valor de decirle a su esposa. Entonces tanto la doctora sí tomó en cuenta el juramento hipocrático. La siguiente pregunta. ¿Qué principio o principios de la bioética se pusieron en práctica y cuál no se puso en práctica? Bueno, primero que nada se pusieron aquí como principales 3 principios, digamos. Fue el principio de la autonomía, porque el paciente que en este caso es Rodrigo, digamos, ya era autónomo, sabía qué es lo que estaba haciendo, tenía un trabajo estable. Entonces él sabía tomar decisiones por él mismo. También se puso en práctica lo que es el principio de la beneficencia, porque al inicio tal vez la doctora no puso en práctica ese principio, pero ya después, dándose cuenta que los hijos también corrían el riesgo de contraer la enfermedad, entonces sí lo puso. Tal vez violó algunas reglas ahí, que era de confidencialidad, pero era para el bien de todos. Y también se puso en práctica lo que es el principio de no maleficencia.
que nos dice que no hacer daño ante todo. Y también nos dice abstenerse a hacer acciones que pueden dañar a otros. Entonces, lo que hizo la doctora fue actuar de una manera correcta para evitar que los niños puedan contagiarse o que corran el riesgo de perder la vida o de una enfermedad más grave. El único principio que no se puso, digo yo, pues, fue el principio de la justicia, porque al inicio, porque al inicio siempre, tal vez, porque al inicio ella actuó de manera correcta y todo, no, nunca hubo falta de justicia, pero al final, al inicio, sí ese principio no estaba tan bien, porque ella no le informó a la esposa, pero al final, después de la semana, sí lo hizo. Gracias. Mm, Yo pienso, al igual que mi compañero, que se cumplieron tres principios: el de la autonomía, el de beneficencia y el de no maleficencia. El de la autonomía es que la doctora al principio sí respetó la opinión de su paciente, ¿verdad? Y también en algunos casos ella tuvo que romper la confidencialidad que ella tenía por el bien de terceros, ¿verdad? Para que no ocurra un mal, que es el principio de no maleficencia, no hacer mal a otros. Entonces, aunque haya roto esa regla o esa ley, estaba haciendo un bien común para otras personas. Yo aquí por el momento no he visto qué principios no se pusieron en práctica, entonces no tengo opinión sobre eso. Gracias. El principio de autonomía se puso en práctica ya tomar las decisiones y el principio de beneficencia se pudo saber que estuvo al principio, pero después se rompió. Y el principio de no maleficencia sí estuvo presente porque ya como incluía terceros, como los niños eran menores de edad y corrían un riesgo de poseer VIH, la doctora, digamos, que actuó por su cuenta y la justicia, ya que igual que el de maleficencia, podían salir personas lastimadas y es lo que quería evitar, que se quería evitar. Solo. Esmeralda, encienda su cámara. Yo digo que los principios que sí se tomaron en cuenta está el principio de beneficencia, que tanto busca que las personas y que el doctor tome su decisión tanto para que la persona, el paciente, esté en buen estado y tenga, eh, podemos decir que la atención adecuada. Pero dice que el principio de beneficencia va de la mano con el de no maleficencia. Ya que como dice que buscan el bien para el paciente, tanto para el paciente como las terceras personas que pueden estar afectadas también con la enfermedad. El de justicia, podemos decir que sí se tomó en cuenta, bueno, en mi punto de vista, porque trata de ver que tanto la esposa como los hijos, no importando la edad, estén bien, buscando que haya equidad. El que no se tomó en cuenta tanto es el de económico, porque sí escuchó lo que el paciente le dio, que no le dijera a la esposa, pero ella tomó su decisión rompiendo este principio para ver que estén beneficiados a los demás. Merali, estamos en la pregunta número 3. No sé si quieres dar su opinión. Creo que tiene problemas, entonces nos vamos con la siguiente pregunta, que dice, ¿qué principios propuestos por Birth fueron puestos en práctica en el presente caso? Para mí, aquí se pusieron varios principios de los 7 que tenemos aquí. Entonces, las principales, bueno, el número 1 se puso a prueba después de la semana
que nos dice que no hacer daño ante todo, que es el número 1. También dedicación a la vida humana se puso a prueba porque la doctora veló por el bien común, no solo de una persona, sino de varios. También influían otras personas o también de ese caso dependían otras vidas también. El alivio al sufrimiento, yo digo que no, porque hay otras personas que no estaban diagnosticadas con el VIH. Con el número 4, cuidado de la relación médico-paciente, sobre todo no desvelar los secretos confiados al médico. Ese principio fue puesto, pero no fue aplicado correctamente porque ella no reveló los secretos del paciente, pero era para el bien común, no solo de él, sino de su familia también. También derecho a la verdad del paciente, ya sabía que ya tenía VIH, entonces sí le dieron ese derecho a la verdad. La número 6 es derecho a un consentimiento después de ser informado. También el paciente lo tuvo, pero igual la doctora lo rectificó y solo. Y también el número 7, derecho a morir con dignidad, yo digo que eso no se aplicó. Gracias. Yo pienso que los que se tuvieron en cuenta fue el número 1, ante todo no hacer daño, porque en este caso la doctora se enfocó en no hacer daño también a los terceros que eran sus hijos y no hacerle más daño al paciente. Dedicación a la vida humana, porque el valor principal de un médico o su principal objetivo es conservar la vida humana y que pueda y que pueda seguir estando esa vida y salvar esa vida, ¿verdad? El otro, el cuidado de relación médico-paciente, siento que sí se dio una buena comunicación entre el médico y el paciente, pero se rompió al momento de que el médico no guardó los secretos, ¿verdad?, que el paciente tenía. Y el derecho a la verdad. Siento que en este se cumplió al momento de que la doctora le dijo a la esposa, porque como ya se sabe, el paciente ya lo sabía. Y el último sería el derecho a un consentimiento después de ser informado. Yo siento que este sí se dio y a la vez no, porque el paciente sí tuvo consentimiento, pero al momento de eso, la doctora ya no le prestó mucho valor a eso, ya que podría ser una consecuencia al no decirle a su esposa. El primer caso, que sería el PIN no ser, ante todo no hacer daño, se puso en prueba, porque la doctora lo que quería evitar es que salieran más víctimas de lo que era el VIH, en el caso que tal vez la esposa y sus 3 hijos podían padecer. La dedicación a la vida, igual como ella, aunque al principio ella iba todo bien, pero después ella rompió la confidencialidad. Ella intentaba salvar a esas personas terceras personas. Bueno, el alivio del sufrimiento es que tal vez desde el paciente no hubo tanto comprensibilidad, ya que él quería, digamos, salirse con la suya, y mientras que sus otros hijos y su esposa no se sabía cómo estaban. El cuidado de la relación médico-paciente estuvo al principio muy bien, hasta que, en mi opinión, el paciente fue el que rompió eso, ya que no cumplió con su parte de ser consciente y decirle todo a su esposa de cómo iba el asunto de sus exámenes. El derecho a la verdad, ya que como el paciente no cumplió su palabra de dar su testimonio a su esposa, entonces la doctora decidió por sus cuentas ya decir la verdad, porque ya involucraba a terceras personas que eran menores de edad. Y la ley ampara a la doctora que si hay personas incluidas son menores de edad, ella tiene todo el derecho de romper la confidencialidad. El consentimiento lo tuvo el paciente al dar a la doctora que iba a dar el resultado de su examen a su esposa, pero en este caso no se hizo. Y el derecho a morir con dignidad no se ha dado el caso que si el paciente ha muerto o no, y solo. Bueno, yo digo que de los principios estoy de acuerdo con los compañeros, que creo que casi concordamos todos con lo mismo, que el primero, el de ante todo no hacer daño. Obviamente como doctores es lo primero que debemos que ver, no hacerle daño a los pacientes,
Entonces es algo que la doctora sí tenía en mente, no hacerle daño a su paciente y decirle la verdad de acuerdo a la enfermedad que tenía. El número 2 que dice dedicación a la vida humana, también se cumplió porque ella busca que el paciente esté bien, tanto no solo el paciente, sino sus familiares, su familia, para que la enfermedad pues no avance y termine en un, pues, no podríamos decir, perjudicando mucho a la familia. El alivio al sufrimiento, como les digo, también es algo que un doctor busca, que el paciente se encuentre bien, que no esté sufriendo, que ya no tenga malestares. Entonces, tanto la doctora busca que no tenga sufrimiento el paciente como la familia, porque es posible que tanto los niños como la esposa también tengan VIH. El cuidado de relación médico-paciente estuvo al inicio, porque tanto ella logró examinar al paciente, le logró decir qué es lo que tenía, logró hablar con él de que le informara a su familia. En el momento que se rompió fue en el que ella decidió decirle a la esposa, pues tanto hay momentos o hay casos donde uno debe romper las leyes, porque es algo donde está dañando a terceras personas y a menores de edad. También está el derecho a la verdad. Sí se podía romper, como dice el derecho a la verdad, necesita tanto saber la verdad del paciente, de qué enfermedad tiene, como también cuando él no puede tomar una decisión, informarle a las demás personas, a los familiares. Derecho a un consentimiento, después de ser informado, se tomó el derecho al consentimiento, pero se rompió, tanto para no, como les digo, para no dañar a la familia. Y de hecho, a morir con dignidad, pues no llegamos al caso de que el paciente y esté a punto de morir. Entonces, siento que no se toma tanto en cuenta. Merali, ¿se encuentra? En este caso, fueron presentes el principio de la vida humana, porque la doctora se dedicó a estudiar el caso del paciente. También sería el alivio al sufrimiento y derecho a la verdad que concuerdan entre sí, porque la doctora como el paciente no se decidió a contarle a su esposa la enfermedad que él estaba padeciendo. La doctora la llamó y le contó la verdad y que debía ella y sus hijas también, o sus hijos, hacerse los análisis respectivos y si ellos tenían la enfermedad, iba a iniciar con el tratamiento respectivo para aliviar la enfermedad. Y no solo eso, sino que también le alivió al paciente los sentimientos de querer o no decirle la verdad a su esposa y también el derecho al consentimiento después de ser informado, porque la doctora después informa que le haría la prueba del VIH, a lo que el paciente aceptó a realizarse la prueba voluntariamente. Bueno, nos vamos a la última pregunta que dice, ¿es efectiva la relación médico-paciente en el presente caso? Para mí al inicio sí es efectiva porque la doctora sí estuvo recopilando todos los datos, hizo todo lo necesario, también el paciente estuvo dando todos los datos necesarios, hubo buena comunicación, pero lo que no hubo fue comprensión del paciente al no informarle a la esposa. Entonces yo creo que sí, al inicio sí lo hubo y siempre lo ha sido, solo con el caso de que la doctora luego le informó a la esposa que tenía que saber la situación de Rodrigo, pero ya después de todo eso, sí hubo una comprensión. Gracias. Al igual como dice el compañero, al principio yo siento que sí hubo una comunicación médico-paciente porque ella le informó sobre su enfermedad y sobre que tenían que empezar lo antes posible los tratamientos y lo trató con todo respeto tanto al médico como al paciente. Pero se cortó al momento de que Rodrigo no quiso decirle a la esposa sobre su enfermedad, pero en ese momento la doctora rompió la confidencialidad que tenía con su paciente para así salvar las vidas de los terceros, que eran sus hijos, que eran también menores de edad. Entonces, al principio sí hubo, pero al final se tuvo que romper eso para salvar la vida de terceros.
La relación entre médico y paciente al principio pues estuvo muy bien. El paciente accedió a hacerse unos exámenes, que entre esos fue el VIH, que dio positivo. Al final, como fue pasando, la doctora le dijo que era momento de que la dijera la verdad a su esposa, a lo que él al principio tal vez había accedido, pero al final ya no quiso, porque al final pensó que su infidelidad saldría a luz y a lo que la doctora optó también por finalmente romper esa relación, también romper la confidencialidad, esa cosa. Y al final tuvo que mejor hablar con su esposa ya que la involucraba ella y sus hijos solo. Bueno, yo digo que sí hubo una efectiva relación entre médico y paciente. Al inicio, obviamente, siento que sí hubo en todo, porque tanto, aunque sea que el paciente no lo acepte, que al final ella tuvo que romper ese vínculo, pero ella tuvo que hacerlo por el bienestar de él. Entonces, tanto sí hubo, porque ella busca el bienestar del paciente y no solo el bienestar de ella, y de él, que solo quede así guardado el secreto y otras personas se afecten, sino tanto busca el bienestar de él, de la familia y de ella. Y me faltó una pregunta que dice, ¿existe o no dilema moral en el presente caso? Sí, sí existió dilema desde un inicio iniciando porque, digamos, la moral es lo que uno cree correcto hacerlo. Entonces la doctora desde un inicio pensó que era correcto lo que estaba haciendo. Pero igual hay decisiones que donde uno puede perjudicar o no al paciente, pero al final ella decidió hacerlo después de 15 días en informarle a su esposa, pero es para el bien de todos. Entonces desde un inicio sí hubo un dilema moral. Gracias. Pues la verdad no siento mucho que haya un dilema moral. Tal vez sí en algunos aspectos, pero no es que haya llegado a ser tan grave, porque como se menciona, se ha roto al momento de que la esposa la doctora le dice a la esposa sobre la enfermedad de su esposo, ¿verdad? Entonces tal vez solo esa es una pequeña discusión en que habría entre el médico y el paciente. Yo digo que sí existe un dilema moral porque en el caso del paciente, él tenía dificultad de contarle a su esposa acerca de su enfermedad. Una, porque él pensaba que al decirle la verdad, ella se iba a alejar de él. Y otra, si no le decía, corría el riesgo de que si ella tenía y sus hijos, la enfermedad podía avanzar. Yo digo que sí hubo dilema moral, porque tanto dice que es una dificultad para escoger o optar a una conducta, ya sea buena o mala. En esto la doctora sí tuvo problemas en escoger, no solo la doctora, sino el paciente también. El paciente tuvo la conducta de escoger lo malo, en no decirle a la esposa y no informarle, pues, para que tengan control tanto con la esposa como con los hijos. Y en cambio la doctora, eh, como dice aquí, se puede violentar lo que son algunos principios o valores para ver el beneficio de la familia y del paciente. Entonces sí hubo dilema moral. En mi opinión, el que hubo dilema moral fue con la doctora, ya que no sabía si optar por decir la verdad a su esposa, que involucraba a sus hijos sobre la enfermedad de su esposo, o mejor guardar la confidencialidad. Pero como lo había mencionado anteriormente, la ley ampara a la doctora, ya que involucra a menores de edad. Entonces la confidencialidad queda rota y el dilema sería, lo opto y hago y digo la verdad acerca del examen de su esposo, ya que sus vidas corre riesgo solo. Entonces, ahorita vamos a dar una conclusión que vamos a escuchar primero a Merali, ya que ya no tuvo mucha participación por su internet.
Ahorita al parecer ya está dando, entonces sí, ya nos puede ayudar con la conclusión. Creo que acaba de fallar otra vez la señal de Melanie, entonces, Gutiérrez. Bueno, yo digo que en conclusión, en todo esto sacamos de que en todos los principios morales y valores que un doctor puede aplicar, no siempre es suficiente. Uno tiene que siempre velar siempre por el bienestar de otros. En este caso, pues también estaba el riesgo de la vida de los niños y también de su esposa que pudieron estar infectados del VIH. Entonces yo pienso que siempre hubo una buena comunicación entre el médico y paciente, pero es una irresponsabilidad por parte de Rodrigo que no haya querido comentarle a su esposa, tal vez por miedo. Pero yo creo que al final todos como doctores o personal de salud siempre tenemos que velar por el bienestar de las personas, pero siempre y cuando aplicando los valores éticos y morales que tenemos. Gracias. Jocabet. Lo siento, así como dijo el compañero, sobre todo un médico siempre va a enfrentar con problemas como estos, entonces aquí entonces hay que tomar una decisión sobre a veces violar las reglas, ¿verdad? Entonces en este caso la doctora lo hizo por un bien común para las demás generaciones, en este caso los menores de edad, ¿verdad? Que están en riesgo sus vidas. Entonces yo siento que como doctores a veces hay que ponernos a pensar qué es lo mejor para cada persona.